¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Buenas hermanos. noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Hola, ¿cómo están? Bien, Bien, gracias a pastor. Dios. Bien, gracias a Dios. Gracias, hermano. Qué bueno, hermanos, me da mucho gusto. Buenas noches, Vero. Qué bueno que ya te conectaste también. Saludos a todos, hermanos. Vamos a prepararnos, hermanos, para la clase del día de hoy. Voy a pedirles que inclinemos nuestros rostros. Carla, ¿qué tal? Buenas noches también. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para orar y empezar la clase del día de hoy. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en esta noche por la bendición que tenemos de conectarnos a la clase. Te agradezco también por la puntualidad de cada uno de los hermanos con quienes podemos empezar a tiempo nuestra clase. Te pedimos, Señor, que tú renueves nuestras fuerzas después de un día de trabajo, de actividades cotidianas, para que podamos estar concentrados en el contenido de la clase y aprendamos juntos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos. Estamos hablando acerca de Abraham. El día de hoy vamos a ubicarnos en el capítulo 15. En la clase anterior hablamos acerca de aquella ocasión cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, y cómo en aquella ocasión él tuvo un encuentro muy particular con un personaje que es Melquisedec, un tipo de Jesucristo. Vimos también cómo Abraham, al encontrarse con este rey sacerdote, estableció un principio muy valioso que pues se preservó a través del tiempo, que es el honrar a Dios con sus bienes. Y el día de hoy, hermanos, el tema número 6 que vamos a estudiar es la confirmación del pacto. Vamos a estudiar el capítulo 15 de los versículos 1 al 21. Les recuerdo que no estamos pues analizando detalladamente cada parte, cada contenido ya de todas estas porciones, sino que estamos tomando algunas ideas centrales, pero siempre con la idea de que cada uno de ustedes esté leyendo el libro de Génesis y que si en un momento dado hay algún verso, alguna referencia dentro de lo que estamos viendo que no es claro, pues con mucho gusto podemos también comentarla. El tema el propósito de la materia, tal como lo es del libro de Génesis, es irnos encaminando, como lo estamos haciendo de hecho ya, a cómo Dios fue llevando ya a cabo ese plan redentor del hombre a través de la formación de una nación, como es el pueblo de Israel, para lo cual vimos ya que él elige a un hombre llamado Abraham, quien a pesar de vivir en una nación pagana, él, podemos deducir, tenía un claro conocimiento de Dios, un conocimiento de quién era Él, sabía adorarlo, sabía honrarlo, un hombre común como cualquiera de nosotros que necesitó que Dios a través del tiempo, a través de las pruebas, moldeara su carácter. Por eso es que lo vemos pecando, mintiendo respecto a su esposa, lo vemos siendo protegido por Dios, lo vemos restaurando su comunión con Dios y estamos viendo a ese hombre que en algún momento de la historia se va a convertir en el amigo de Dios. A ese hombre Dios le dio un pacto y el capítulo 15, versículos 1 al 21, habla de la confirmación del pacto. Por eso este tema número 6 se llama así, la confirmación del pacto. Vamos a leer de los versículos 1 al 5 y la primera idea que vamos a descubrir es que según las costumbres antiguas, Abraham pensó que existía la posibilidad de que la promesa que Dios le había dado de tener una descendencia muy grande probablemente no era literalmente a través de un hijo suyo, sino de alguien a quien podía heredar y tomarlo como un hijo. Vamos a ver, sin embargo, que Dios le va a confirmar que no, que era un hijo de su propia descendencia quien iba a recibir la herencia a la cual él sabía referido en otro momento. Vamos a ubicarnos entonces en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 5. La palabra de Dios dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham,
yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es decir, yo soy el que te está protegiendo, yo estoy contigo y la recompensa que te espera a ti no es una recompensa común, es una recompensa realmente grande. Y responde, es interesante. La segunda cosa que vamos a ver aquí no solamente es el hecho de que le va a confirmar el pacto, sino que Abraham llama a Dios de una manera muy particular, le dice Adonai Yahvé o Adonai Jehová. Ese nombre Adonai Jehová es un nombre compuesto respecto a Dios, en el cual Abraham, en primer lugar, a través de llamarlo Adonai, lo está reconociendo como su amo, como el Señor, como el dueño de todo. Es como Pablo cuando dice que él es esclavo de Cristo. Abraham le está diciendo, Señor, yo soy tu esclavo, tú eres mi amo. Pero Adonai, Yahvé o Adonai Jehová, da la idea, Jehová es es ese Dios que hace pacto con el hombre, es ese Dios que hace pacto con Noé, es el Dios que hace pacto con Abraham y que no solamente hace pacto, sino que lo guarda. Y hoy vamos a aprender eso. Vamos a aprender que el pacto que hace con Abraham es un pacto incondicional, porque en la Biblia hay diferentes tipos de pactos. Hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. Los pactos condicionales son aquellos en los cuales el hombre se compromete con Dios a algo y entonces Dios se compromete con el hombre a algo. Los incondicionales son aquellos en los cuales Dios se compromete con el hombre, independientemente de que el hombre se comprometa o no, cumpla o no. Y entonces, cuando él le dice Adonai, Jehová, le está diciendo, Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres el Señor, eres el que ha hecho pacto conmigo y lo guarda, y yo te creo que tú lo estás guardando. A través de la historia, hermanos del pueblo de Israel, vamos a ver que muchos hombres, cuando oran, por ejemplo, viene rápidamente allá en Nehemías capítulo 1, si mal no recuerdo, del verso 4 al 9 más o menos, al 11 cuando Nehemías ora a Dios, a ese Dios guardador del pacto. O en Daniel capítulo 9 cuando Daniel ora a Jehová como ese Dios fiel guardador del pacto. Porque el que haya esa seguridad en el corazón de quienes creemos en Dios, que Él es fiel y que es guardador de los pactos, entiéndase de las promesas, eso va a ser algo que va a motivarnos a nosotros mismos a mantenernos fieles a Dios. Si ustedes y yo perdemos la perspectiva, dejamos de recordar quién es Dios, que Él es fiel, que Él cumple lo que promete, entonces podemos estarnos colocando en un riesgo de tomar decisiones equivocadas. Si aún así, recordándolo a Abraham, lo vamos a ver, termina tomando algunas decisiones equivocadas, ahora no recordándolo, entonces, imagínense qué es lo que pasa. Vamos a ver también que cuando Dios promete algo, tenemos que aceptar literalmente lo que Dios está prometiendo y nosotros nunca deberíamos de tratar de ayudarle a Dios. Esto es muy importante. Yo no sé si alguno de ustedes, hermanos, es probable que sí, incluso más de uno, tenga tiempo orando a Dios y pidiéndole a Dios algo en su vida, ya sea en su matrimonio, ya sea con sus hijos, ya sea en su salud o alguna cuestión en particular. Y tienes mucho tiempo pidiéndole algo a Dios y dices, pues tal vez Dios ya se olvidó, tal vez para Dios no es importante, entonces le voy a echar la mano. Yo creo que si yo me adelanto, si yo tomo una decisión, si yo hago algo, pues no creo que esté mal porque a lo mejor a Dios ya se le olvidó. No, hoy vamos a ver que cuando tratamos de ayudar a Dios, podríamos, perdón, estar tomando decisiones con consecuencias malas, no solamente para nosotros, sino que algunas veces incluso para nuestra familia. Y no es que nuestra familia termine pagando por nuestra culpa o nuestros errores, sino que las cosas en las cosas en las que muchas veces, según nosotros, queremos ayudarle a Dios, van a terminar perjudicándoles, pues porque la decisión que tomamos no fue la mejor. Y volvamos al punto, versículo 2, capítulo 15 de Génesis para los hermanos que se están incorporando a la clase. Y respondió Abraham, Adonai Jehová, Adonai Yahvé, Señor Jehová, ¿qué me darás
siendo así que ando sin hijo, le recuerda, tú me dijiste que me ibas a dar un hijo, pero no me lo has dado. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, todavía no cumple lo que me has dicho. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Bajo las costumbres orientales de aquellos tiempos, si un señor no tenía hijos, podría al esclavo más viejo de su casa nombrarlo su heredero. Y es que había ocasiones, hermanos, en que había ciertos esclavos que se convertían en personas de toda la confianza del amo. Incluso, a pesar de que ellos mantenían su posición de esclavo, se convertían más bien ya en mayordomos, en administradores de toda la hacienda, de la casa, de la familia, incluso muchas veces de los hijos. Y por lo tanto, lo que está diciendo aquí Abraham es válido, porque es algo que era común en aquellos tiempos. Entonces dice Dios, bueno, es probable que tú literalmente cuando dijiste que me ibas a dar una descendencia y me ibas a dar un hijo, tal vez es el reconocimiento que yo tengo que hacer de mi sirviente. Y entonces dice el versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, no te equivoques, sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó fuera. Dios tiene la costumbre, y la vemos en Jesucristo, que es Dios, de que cuando Él quiere enseñar algo, habitualmente toma cosas de la vida cotidiana o de la misma naturaleza para ilustrar. Dios es un Dios, es un perfecto maestro porque toda enseñanza que uno quiera dar, siempre tiene un mayor impacto cuando usamos ilustraciones y cuando esas ilustraciones son buenas. Y entonces Dios le va a dar una ilustración de lo que va a hacer con él. Lo saca y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Esto pues nos hace ver que era de noche, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. A ver, no te va a heredar un siervo tuyo, yo te prometí un hijo. Solo que Dios, cuando le hizo la promesa a Abraham, no le dijo cuánto tiempo tenía que esperar, solamente le dijo. Y en este momento no le está diciendo tampoco, ya te lo voy a dar ahorita. Le está diciendo, yo voy a cumplir mi palabra. Y tan voy a cumplir mi palabra que la descendencia tuya va a ser tan grande como tan numerosa, perdón, como las estrellas del cielo, que no las vas a poder contar. Y entonces dice la Biblia, si ustedes continúan la lectura, dice el versículo 6 y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En ese momento, Abraham, algo pasó en la mente, algo pasó en el corazón de Abraham que le hizo recapacitar y decir, sí, yo te creo, Señor, creo en lo que tú me estás diciendo, creo que tú me vas a dar esa descendencia. Ahora, ojo, dice que él cree y le es contado por justicia. Es llamado un hombre justo, un hombre noble, un hombre fiel, porque está creyendo a la palabra de Dios. Pero el que en este momento se diga que Abraham le está creyendo a Dios, no significa necesariamente que no puede llegar otro momento, dadas las circunstancias en las que él pueda llegar a dudar de nuevo. Porque una de las mayores pruebas que toda persona seguidora de Dios o seguidora de Cristo, que es Dios, tiene que pasar, o una de las pruebas más difíciles que podemos o que tenemos que pasar, hermanos, cuando esperamos algo de Dios, es el tiempo. El tiempo es nuestro peor enemigo. Es una de las cosas que son más difíciles de superar o de esperar. Y más porque los seres humanos somos impacientes, porque los tiempos de Dios son muy distintos. Dios ve el tiempo de manera muy diferente a como la vemos nosotros. Y entonces, si nos colocamos en las circunstancias de Abraham, que entre más años pasaban, pues era más viejo, pues entonces con mayor razón existía la posibilidad de que él eh, pudiera, ya sea por voluntad propia o por opinión de alguien más, como lo veremos más adelante a través de su esposa, dejarse llevar a tomar una decisión equivocada. Lo cierto es aquí
¿Es real que él le cree a Dios? Claro que sí, le está creyendo a Dios. Por eso, en Romanos capítulo 4 se hace una referencia interesante. Hermano Eric, por favor, Romanos capítulo 4, versículo 3. Recuerden ustedes que Romanos es un libro extraordinario respecto a lo que tiene que ver con Abraham. Vamos a recordar únicamente lo que dice el versículo 3, en el que Pablo está dando una lección precisamente acerca de lo que es la salvación, acerca de lo que es la fe y la clase de fe que debemos de tener. Adelante, Eric, 4:3, ¿verdad, hermano? por favor. Perdón. ¿Por qué dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Gracias. Dice Pablo, ¿qué es lo que dice la escritura? Que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe es lo que nos conecta con Dios. Pero no es una fe cualquiera, es una fe real, es una fe sustentada en el intelecto, una fe sustentada en las emociones, una fe sustentada en todo lo que somos como personas, hombres o mujeres, en la que nosotros confiamos plenamente en lo que Dios está diciendo o está prometiendo, en lo que dice que va a hacer o dejar de hacer, sin importar el tiempo. Nosotros como Abraham estamos expuestos también a que el tiempo se convierta en un enemigo y que muchas veces eso nos haga desviarnos o tomar decisiones equivocadas, pero si cuando escuchamos una promesa la creemos, Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Eh, de alguna manera, continuando con Génesis capítulo 15, Dios viendo que podría caber incluso todavía la posibilidad de que en Abraham hubiera algún tipo de duda, algún tipo de inquietud en cuanto a la promesa de Dios, Dios en su misericordia decide hacer un pacto con Abraham. Y esto es algo muy interesante. Ya les comentaba yo hace ratito que de hecho el Señor ya ha confirmado ese pacto porque le está diciendo que es o le está repitiendo la promesa. Pero ahora aquí en Génesis capítulo 15 vamos a ver lo que dice el versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y entonces ustedes continúan leyendo la porción. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Ya le puso la ilustración de las estrellas del cielo. Ahora Dios se va a valer de algo que era común en las costumbres orientales. Cuando ustedes querían eh, confirmar un pacto, y más que confirmarlo, hacer un compromiso real, un compromiso visible, un compromiso en el que la otra persona literalmente tuviera la plena confianza de que se iba a cumplir con ese pacto en ambas partes, se tenía la costumbre de tomar un animal, de sacrificar un animal, un becerro, una cabra, un carnero, una tórtola o un palomino. Los animales se partían por la mitad, una mitad se colocaba en el lado izquierdo, una mitad se colocaba en la parte derecha, y entonces las personas que iban a firmar ese pacto o que se estaban comprometiendo, se tomaban de las manos y caminaban en medio de esos animales que habían sido partidos en dos, como un símbolo de decir, yo camino de la mano de la persona con la cual yo me estoy comprometiendo. Ambos nos estamos comprometiendo a cumplir con este pacto. Pero hay algo interesante. Al parecer, Abraham está preparando los animales, está pasando el tiempo. No, no sé si fueron minutos, pero, perdón, no fue cuánto tiempo sería. Al parecer fue un tiempo largo. Abraham ya es de noche, acuérdense, está somnoliento, está cansado, se está quedando dormido, está quizás un poco atemorizado por lo que está sucediendo, coloca los animales tal como se lo pide el Señor,
Y entonces lo interesante es que el único que camina entre los animales a través de una antorcha ardiendo es Dios. Una columna de fuego camina entre los animales que han sido divididos. Abraham no. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios está haciendo con Abraham es un pacto incondicional. ¿Qué significa? Que lo que Dios le prometió de cuidarlo, de bendecirlo, de hacer de él una nación grande, una nación numerosa, de bendecir a los que lo bendecían, etcétera, etcétera, es algo que Dios iba a cumplir sin importar incluso si Abraham o su descendencia se mantenía en fidelidad al compromiso que ellos hacían con Dios. Dios le está diciendo, yo no te miento, yo no te voy a fallar. Yo me comprometo a hacerlo siempre. Por eso es que yo les decía en clases anteriores que hoy nosotros podemos literalmente decir que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, porque Dios hizo un pacto con ellos, un pacto con Abraham, un pacto de cuidarlo de cuidar a su descendencia siempre, por siempre y para siempre. Dice el versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400. Dice el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esta comunión que tuvo Abraham con Dios, por lo que dice aquí la palabra de Dios, duró toda la noche. ¿Qué fue todo lo que conversó Dios con Abraham durante toda la noche? No lo sabemos. O no sabemos si hubo un momento en el que lo dejó descansar. Pero lo que sí registra el autor de Génesis es, en primer lugar, es Abraham el que prepara los animales, pero es Dios el que camina entre el fuego, lo cual implica que él se haciendo un pacto incondicional que va a cumplir independientemente de la no fidelidad de los descendientes de Abraham. Pero hay algo interesante que él está diciendo, que esa tierra que él está prometiendo y de la cual Abraham está creyendo que Dios se la va a dar, él no la va a ver, él no la va a recibir, la va a recibir su descendencia, pero lo va a hacer hasta la cuarta generación. Hasta la cuarta generación, después de 400 años. Ahora, el Nuevo Testamento, Hechos, habla de 430. No se preocupen. Normalmente los hebreos solían, cuando querían indicar periodos de tiempo, utilizar cifras cerradas. Así que no hay una contradicción, no hay una contrariedad. No hay algo que nos preocupe. Digamos, es que aquí dice 400 y allá en el Nuevo Testamento dice 430. Ambas son correctas, porque además aquí, contextualmente, lo que entendemos son generaciones. Hasta dentro de 4 generaciones, tu descendencia va a ocupar esta tierra, ya es tuya. Tú no lo vas a ver, pero yo voy a cumplir. Me acabo de comprometer contigo. Y él tenía que confiar. Ahora bien, algo importante que estamos viendo aquí también es que Dios le está diciendo a Abraham, yo conozco todo. Conozco el futuro, conozco el mañana. Tú no tienes que preocuparte por el mañana porque tu familia va a estar bajo mi cuidado. Yo los voy a traer, yo se los voy a dar, pero va a ser hasta dentro de 400 años. Ahora, y perdón que repita, estoy repitiéndolo a propósito. Yo voy a cumplir aunque tu familia no lo haga. ¿Por qué? Porque vamos a ver después, hermanos, que con el paso del tiempo, la descendencia de Abraham no siguió los caminos de Abraham. Fue un pueblo duro, terminó cayendo en la esclavitud, no tuvieron la misma fe de Abraham, no tuvieron la misma confianza de Abraham. Este, Abraham está escuchando que su pueblo sería disciplinado por 4 generaciones y el pago de la disciplina sería la esclavitud, pero que después de eso serían puestos en libertad. Pero por otro lado también,
hay un punto interesante aquí. ¿Y cuál es? ¿Por qué 400 años? Vamos a Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16. A propósito, salté al 17, pero ahora quiero regresar al 15, 15 y 16, porque recuerden que no hay cronología, no hay un orden en la escritura. Cuando nosotros queremos entender las cosas en orden, tenemos que ir tomando aquellas porciones que así nos permiten hacer las cosas. Entonces dice el versículo 15 y 16, y tú vendrás a tus padres en paz. Ahí está. Tú no lo vas a ver, no lo vas a recibir, no te preocupes. Yo me estoy comprometiendo contigo que así va a ser. Tú vas a morir y cuando lo hagas, vas a morir en paz, vas a morir tranquilo, porque yo soy tu escudo. ¿Se acuerdan que lo leímos hace ratito? Y serás sepultado en buena vejez. Todavía te falta por disfrutar. Abraham viviría, hermanos, no solamente para ver a su hijo, sino para ver incluso a sus nietos. Lo veremos más adelante. Y en la cuarta generación, ahí está lo que les decía. Yo comentaba hace ratito que esos 400 años, más que dar una fecha exacta, que probablemente la más exacta es la que se da en el Nuevo Testamento de 4 años, yo les decía que contextualmente se refiere a generaciones. Y aquí está la prueba, versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. La pregunta fue, ¿por qué hasta la cuarta generación? Porque cuando el pueblo de Israel tomara posesión de la tierra, iban literalmente a destruir a todos los habitantes de todas las naciones, hombres, mujeres y niños. Iban ellos a través de la guerra a conquistar, iban a tener que luchar por su tierra, iban a acabar con todos los habitantes y esto es algo que siempre causa controversia, porque un Dios bueno mandó exterminar completamente a estas naciones. A ver, no es que las mandó exterminar, o sí, pero no. Bueno, sí mandó exterminarlas, por supuesto, porque su pueblo es la orden que recibió su pueblo y no porque no fue un exterminio que nació de la arbitrariedad. Un Dios malo destruye a gente inocente, niños, mujeres, ancianos, para que su pueblo consentido venga y ocupe la tierra. No, dice, porque no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. A partir de este momento, lo que Dios le está diciendo es, yo les voy a dar a los habitantes de esta nación y durante 4 generaciones más la oportunidad de corregir su camino, la oportunidad de ser personas diferentes. Pero yo sé que no lo van a hacer, pero aún así voy a esperar 4 generaciones. Y después de estas 4 generaciones, entonces ustedes van a ser mi brazo de justicia para aplicar esa justicia a esos pueblos. Entonces, no sé si me explico. La destrucción de esas naciones no fue una decisión arbitraria de Dios, sino fue la aplicación de la justicia de Dios, porque también eso traería una lección a su pueblo, que así como los habitantes de esas naciones que habían vivido en la idolatría y en el paganismo, ahora a través de ellos estaban siendo castigados y sus hijos y sus descendientes, ellos un día también podrían estar en la misma situación, que lamentablemente de hecho sí la estuvieron. No sé si me estoy explicando. La misma destrucción que ellos causarían como brazo ejecutor de la justicia de Dios era una lección para que ellos supieran que lo mismo les podría pasar a ellos. Dios, hermanos, fue paciente con los descendientes de Canaán. Llegaría el momento en el que aquello que proféticamente dijo Noé a su hijo Cam, Cam, se cumpliría Abraham, pero no sin haber recibido por siglos la oportunidad de Dios, quien con paciencia esperó a que cambiaran, pero lamentablemente eso no ocurrió. En lugar de ocurrir, cuando el pueblo llega, esa tierra era mucho más corrompida que en la época de Abraham. Si en la época de Abraham ya estaba corrompida, en la época de cuando su pueblo va a conquistar a través de Moisés, pues las cosas están todavía peor. Ahora, algo interesante. ¿Por qué, por qué niños también? Bueno, 2 razones. La primera,
Nosotros sabemos, no lo vamos a ver aquí porque lo hemos estudiado en doctrinas básicas, eh, es el hecho de que sabemos que por quien es Dios, Él toma a todos esos niños inocentes, ¿sí? Y en su gracia toma sus vidas para llevarlos delante de su presencia y para salvarlos. En realidad, el que también los niños mueran, lejos de ser un acto de tiranía de Dios, es un acto de gracia, porque los está librando de imitar la maldad de sus padres y de crecer en un ambiente como ese, expuestos a una condenación, mientras que siendo niños, Él los lleva delante de su presencia. Pero por el otro lado también, y de hecho lo acabo de decir, el que Él espere 4 generaciones nos hace ver cómo el pecado no es que, no es que se traspase. No es que haya, como dije en algún momento, maldiciones generacionales que no se exterminan, no, sino que lamentablemente los hijos deciden por voluntad propia imitar los caminos de sus padres y entre más los imitan, lamentablemente más perverso se hace. Entonces, uno, Dios está haciendo un pacto con Abraham para que entienda que de verdad su descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Gran ilustración. Dos, un pacto incondicional en el que él únicamente camina por el medio del sacrificio. Tres, él no lo vería, pero moriría en la vejez. Cuatro, serían sus descendientes, pero hasta la 4.ª generación. Cinco, ¿por qué hasta la 4.ª generación? Porque el Señor quería seguir esperando a ver si los habitantes de allí cambiaban. Él todo lo sabe, no pasaría, pero es precisamente para que no ocurriera lo que ocurre hoy, que es tachado de injusto, siendo que en realidad esperó todavía 400 años más en su misericordia a que ese pueblo cambiara, y aunque él sabía que eso no iba a ocurrir, les dio la oportunidad de que lo hicieran. Pero si alguien de esas futuras generaciones, porque alguien podría preguntar entre ustedes, oye Germán, ¿y qué hubiera pasado si se hubieran arrepentido? Ah, pues yo les habría perdonado. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó con Rahab la ramera? Ella ayudó a los espías, creyó y fue salvada. Y tan fue salvada que está dentro de la genealogía del propio Señor Jesucristo, como una muestra de la misericordia de Dios. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Vamos bien? Bien. Pastor, Sí, perdón, ¿puede repetir las 5? Me quedé en la tercera. Ay, caray, pues es que nada más las estoy sacando aquí de... Ah, perdón, está bien, está bien. A ver si recuerdo, si no, quien apuntó, ayúdeme. El pacto incondicional. Ajá, Dos, ¿qué dije? Que Dos él podía... no era lo, que la descendencia sería como las estrellas, Sí, tres. eh, que él no entraría a la tierra prometida Ah, exacto, pero que moría de viejo. Ajá, ya me acordé. y que hasta la cuarta, bueno, quienes entrarían Cuatro. serían hasta la cuarta generación. Así es, así es. Él no lo vería hacia la cuarta. Y la quinta, que la razón es porque estaba siendo paciente. Sí. gracias. Gracias, gracias, David. Gracias, hermano. Muy bien. Seguimos adelante. Entonces, estamos en el capítulo 15, en la confirmación del pacto. Llegamos a los capítulos 16 y 17. Y vamos a ver aquí cómo hay cómo Dios está probando la paciencia de Abraham, ¿sí? Y a través de esa paciencia le está dando lecciones, hermanos, a su pueblo. ¿Qué lecciones? La lección, como les dije hace rato, de entender que sin importar el tiempo que pase, nosotros debemos de seguir creyendo. Génesis capítulo 16, versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. A ver, em, Sarai
era 10 años menor que Abraham. Si él tenía 75, ella tenía 65, que por cierto, estaba yo escuchando el audio de la clase pasada y dije 60, son 65, ¿no? Pasan 10 años y Sarai, como una mujer inteligente que seguramente era, llega a la conclusión, pues yo ya no puedo tener hijos. Una costumbre oriental era que cuando una mujer no podía darle hijos a su esposo, podía tomar a su sierva para que su esposo concibiera hijos a través de ella. La costumbre era que los hijos que tenía la sierva eran reconocidos como hijos de su ama, de su señora, y se reconocían como tales. Entonces, Sarai dice, ha pasado el tiempo, no, incluso en otro momento dice, yo ya no hallo incluso deleite, mi esposo es viejo, pues entonces tal vez, y yo decía hace rato, necesitamos ayudarle a Dios, tal vez no entendimos bien nosotros, tal vez nosotros sí tenemos que hacer algo, y entonces toma a la sierva y se la da a su esposo. ¿Fue falta de fe? ¿Fue falta de interés? No lo sé. ¿Por qué aceptó Abraham? Bueno, tal vez Abraham aceptó porque finalmente sería un hijo suyo y tal vez dijo, va a ser un hijo mío. Permítame usar la frase mío de mí. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él acepta y entonces Abraham, a los 86 años, porque recibe la promesa, la confirmación a los 75, han pasado 10 años, 85, más el tiempo del embarazo, 86 años, él tiene a un hijo. Génesis 16:16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y aquí es donde está el problema. Abraham acepta. A pesar de que Dios le había dicho, yo te voy a dar un hijo tuyo, no es tu siervo Eliezer, tú vas a tener un hijo tú. Y no le dijo con tu sierva, le dijo con tu esposa. Para Dios Sarai era la esposa a través de la cual tendría el hijo. Una mujer amada por Dios, tan amada por Dios que fue protegida para que el faraón de Egipto no la tomara íntimamente como mujer cuando Abraham mintió diciendo que era su hermana, aunque ya dijimos que era mitad verdad. ¿Por qué no se esperaron? Nosotros queremos ayudarle a Dios. Terminamos muchas veces cometiendo grandes errores. ¿Por qué? Porque ese no era el plan de Dios. Y como no era el plan de Dios, Agar tiene un hijo llamado Ismael. Ismael, hermanos, él es el hombre de quien descienden todos los pueblos árabes. Todas esas naciones que hoy rodean a Israel y que quieren destruirla. Son sus más acérrimos rivales. En realidad, en el Medio Oriente, la guerra es entre medios hermanos. Permítame, y no sé que no fue pequeño, pero un pequeño error, una pequeña duda, una pequeña ayuda, entre comillas, que queremos darle a Dios, nos puede llevar a traer grandes consecuencias a la familia, incluso por generaciones. El haber aceptado hizo que naciera este hijo que no era el hijo de la promesa y que con el tiempo se convirtió en un enemigo. Después, vamos a Génesis capítulo 16, versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová,
He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Dios por gracia, decide bendecir a este hijo cuya madre empieza a ser menospreciada por Sarai. De hecho, ustedes conocen la historia. Después, cuando el hijo crece, siendo un adolescente de aproximadamente 12, 13 años, y ya ve a Isaac, se burla de él, y entonces Sarai la corre, y aparece aquí un personaje muy interesante del cual hablaremos más tarde, el ángel de Jehová. Permítame avanzar un poquito más. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 29. Yo les decía, Abraham, hermanos, termina olvidando que lo importante no solo era tener un hijo, sino de quién vendría, de quién tenía que venir. El único hijo que él debió de haber tenido es a través de Sarai. El único efecto que tuvieron, hermanos, las buenas intenciones de Sarai o las buenas intenciones de Abraham fue Ismael. Pero Ismael, dice la Biblia, es un hijo nacido de la carne, es decir, de la voluntad humana, no de la voluntad de Dios. Por gracia Dios decide bendecirlo, pero no era lo que Dios quería para él. Gálatas capítulo 4, versículo 29. Ahora quiero plantear una pregunta. ¿Por qué si Dios sabía, porque Dios todo lo sabe, el problema que traería sobre la descendencia de Isaac, Ismael, permitió que Abraham tuviera un hijo a través de la sierva? Es pregunta. Mm, Pastor, digo, no sé, David, se me ocurre. ¿No, no habría estado esperando que Abraham se negara, digo, con ese libre albedrío por un que nos lado, dio, que ujú, se negara sí, si él ya era sabedor de una promesa, ¿no? sí, Y digo, ahorita checando los 5 puntos que nos dio, pues lo ajá, que no tuvo paciencia fue Abraham. ajá, Entonces creo yo que dio esa libertad y Abraham sí, terminó fallando, ¿no? Creo. así es. ¿Qué decimos muchas veces, David, las personas cuando no, cometemos errores o pecados? Es que si Dios no hubiera querido, ¿por qué no me detuvo? ¿No? No nos justificamos muchas veces así. ¿Por qué no me detuvo? Si Él no estaba de acuerdo, ¿por qué no evitó que yo hiciera esto? ¿Por qué Dios no lo evita, hermanos? ¿Por qué no lo evitó? Era el momento de Mm, la prueba, hermano, y en ese Dice momento, Eric. sí, como era el momento de la prueba, en ese momento Dios no interviene, Él está observando si vamos a obedecer su palabra o no. Ajá, David, agregaste algo, pero no alcancé a oír. no, era lo mismo Ah, ok. que decía el hermano Eric, lo mismo. Ujú. ¿Los demás qué opinan? ¿Por qué no lo evitó? Porque Dios quería ver que Abraham realmente había creído, ¿no? No que Sí. dudaba de la palabra que él le había dado. O sea, de esa promesa, Dios estaba Ujú. seguro de lo que le había dicho, pero Abraham no. ¿Qué más? ¿Los demás qué opinan? ¿Por qué no lo evitó? Porque es interesante, ¿no? Muchos nos hemos preguntado eso. Y la respuesta, hermanos, es simple. Porque Dios, hermanos, al no evitarlo, también, hermanos, usa esas decisiones para darnos lecciones de vida. ¿Cuáles son? Que las consecuencias de no esperar sus tiempos, de querer hacer las cosas a nuestra manera, no salen bien. Que las decisiones que se toman carnalmente, sin consultar a Dios, y más sabedores de lo que nos esperaría o de las promesas que ya tenemos, nos va a traer consecuencias que podemos lamentar. Y Dios no nos las va a evitar,
¿Por qué? Porque nos dio la capacidad de decidir. Y al darnos la capacidad de decidir, deja que nosotros paguemos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero aún así, en su gracia interviene. Ojo, ayudando muchas veces al inocente. Porque hermanos, yo, por cierto, ayer en la iglesia que sirvo, hablábamos acerca del castigo de Dios, de la estoy dando una serie de estudios respecto a Job y yo titulé la clase La bendición del castigo. Yo les comentaba a los hermanos que Dios nos castiga el día de hoy, pero que cuando Dios nos castiga, Él no lo hace a través de nuestros hijos, no lo hace a través de nuestras esposas y no nos da donde más nos duele para desquitarse de nosotros, no, Él trata con nosotros. Ismael no era el hijo que debió de haber nacido, pero nació. Y por gracia Dios bendijo a ese hijo y curiosamente, pongo entre comillas, también tuvo 12 descendientes y también fueron multiplicados. Y fue multiplicado porque Dios le dijo a Abraham, yo voy a multiplicar tu descendencia. Él no tiene la culpa. Ismael no tenía la culpa. Más tarde él tomó un carácter, él fue un hombre fiero, fue un hombre guerrero, se convirtió en enemigo de su hermano, pero esa fue una decisión de él. Dios lo bendijo y él pudo haber sido un buen hombre, decidió no serlo, pero Dios lo bendijo porque él no tenía la culpa. Pero al final de cuentas, ese carácter que terminó teniendo hizo que con el tiempo seguramente Abraham y Sara se lamentaran, se jalaran los cabellos, como decimos los mexicanos, pero ¿por qué lo hice? Ahora, ¿por qué pasa esto en la Biblia? ¿Por qué está escrito en la Biblia? Porque la misma Biblia dice que esto se escribió para que nosotros hoy lo tomemos como lecciones de vida. Que tú y yo, cuando estamos esperando, cuando hemos llevado delante de Dios una oración y ha pasado el tiempo, pues estamos esperando una promesa de Dios, no nos desesperemos, seamos pacientes y no digamos, le voy a echar la mano a Dios, a lo mejor yo necesito hacer esto, a lo mejor necesito hacer el otro, a lo mejor necesito no. Dios no necesita de mi ayuda, los tiempos de Dios son distintos. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento, al libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 29, Jenny, por favor, y vamos a ver lo que Pablo, que está hablando precisamente de Abraham también, dice a los hermanos de Galacia en Gálatas capítulo 4, versículo 29. Vamos a ver aquí que las decisiones carnales no traen consecuencias espirituales. Grabémonos esto en nuestra mente, hermanos. Las decisiones carnales no traen consecuencias espirituales. Jenny, ¿qué dice Gálatas 4:29? Así dice la palabra de Dios. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahí está, gracias, hermana. Ahí está, se volvió un perseguidor de su hermano, en su enemigo. Y es muy claro, el que nació fuera de la voluntad de Dios según la carne. Continuamos entonces, hermanos, y nos vamos a dar cuenta, es interesante también que el autor de Génesis es muy específico en cuanto al tiempo, en cuanto a las fechas, y después de 10 años, y cuando tenía 75, y cuando tenía 86, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que entre los 86 y los 99 años, que es cuando recibe de nuevo una visión o una revelación de Dios, hay un tiempo entre los 86 años, el momento en el que nació Ismael, y hasta los 99, Dios no vuelve a hablar con Abraham. Se había venido comunicando una y otra vez con él, pero entre los 86 y hasta el momento en el que ya iba a llegar el tiempo en el que su esposa concebiría, Dios decide no hablarle. Hay un periodo de silencio. ¿Por qué? La Biblia no lo dice. ¿Fue otro momento de prueba? ¿Fue una manera de reprenderlo? ¿Fue una manera de disciplinarlo? No lo sabemos. Pero aún ese silencio
Era una lección de Dios. Yo te he venido hablando, te he venido hablando, te he venido hablando y no has sido paciente. Tomaste una decisión equivocada. No lo voy a hacer ahora. Esa es mi opinión, ¿eh? Esa es mi opinión. No la voy a hacer ahora y vamos a ver si esperas. Y afortunadamente, Abraham esperó. Ahora bien, a los 86 años, y voy a decir algo con mucho respeto, hermanos, Abraham fue un hombre fértil, pudo tener un hijo a través de la sierva Agar, pero ya tenía 99 y aún no llegaba a ser hijo. ¿Qué pasó en el carácter de Abraham entre los 86 y los 99? Aparentemente la Biblia no lo dice, pero llegamos al Nuevo Testamento y encontramos algo interesante. Kenia, ya no has leído, ¿verdad? Romanos capítulo 4, versículo 19. Abraham entendió la lección de paciencia, hermanos. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 19. A los 86 aún tenía fuerzas, pero a los 99, Kenia, ¿puedes prender tu micrófono y leer lo que dice Romanos 4, 19? La pregunta es, ¿nosotros pasaremos la prueba de la paciencia, la prueba del tiempo? ¿Te has puesto a pensar? Adelante, Kenia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Pregunta, hermanos, gracias. ¿Qué pasó en el carácter y en la fe de Abraham entre los 86 y los 99? Pues no disminuyó. Exacto, mejoró. ¿Aprendió la lección de paciencia? Sí, Sí, aprendió la lección. Tengo que esperar. Tengo que esperar. Y la fe en ese tiempo, a pesar de que Dios dejó de comunicarse con él, no se debilitó, se mantuvo. Pero él se miraba finalmente como ser humano, porque él era de carne y hueso como nosotros, pero él se miraba y decía, pues en realidad yo ya estoy más muerto que vivo, no llega mi hijo, pero Dios me dijo que me lo va a dar, ya me equivoqué una vez. Y entonces decide esperar. Ahora, aquí me estoy adelantando un poquito al tiempo. En este momento, Dios le va a confirmar esa promesa a Abraham. Vamos a regresarnos a Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Angélica, ¿me harías favor de leer del 17:1 al 7, por favor? Sí, pastor. Adelante. Del 1 al, 7. sí, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Gracias, hermana. Notemos la manera en la que como Dios se le presenta a Abraham.
soy el Dios todopoderoso. Es decir, dice Romanos 4:19 que Abraham se miraba a sí mismo, él decidió tener fe, está esperando, está pasando la prueba de la paciencia, su carácter se ha forjado, ha entendido que él tiene que esperar, que Dios no necesita ayuda, pero no puede dejar de mirarse, sigue teniendo fe en Dios. Y tal vez se pregunta, como nos preguntaríamos cualquiera de nosotros, ¿cómo le va a hacer Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer esto? Y Dios, conociendo el corazón de Abraham, esa es una deducción mía, dice, oye Abraham, para mí no hay nada imposible. Por eso le dice, soy el Dios todopoderoso. Todo lo puedo hacer. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos. La palabra todopoderoso, en realidad en hebreo, es una palabra que literalmente en su origen no se traducía como todopoderoso, sino más bien alguien que te provee. Y una traducción más literal sería un Dios de pecho, un Dios que tiene poder sobre los demás. Ahora, ¿por qué se tradujo como todopoderoso? Porque la palabra todopoderoso, hermanos, porque déjenme hablarles un poquito, y tal vez me estoy desviando, pero creo que vale la pena. La palabra todopoderoso en el Nuevo Testamento, hermanos, literalmente se podría traducir como el pecho, el seno de una mujer. Se cuenta una historia entre los griegos de una madre eh, que estando en la orilla de un peñasco, por descuido dejó a su bebé que ya gateaba en el suelo y de momento se descuidó y este bebé empezó a gatear hacia el precipicio. Yo te pregunto, hermana, hermano, ¿qué harías si tu bebé empieza a gatear hacia un precipicio? ¿Cuál sería tu reacción? Correr hacia él. ¿Pero qué crees que haría ese bebé o ese pequeñito cuando te ve Yo correr creo hacia él? que, Estaría. yo, creo- David, yo creo que yo primero le grito, esperando una reacción de que se detenga, ¿no? Que no ¿por qué continúe. primero le gritas, David? Lo acabas de decir. Mm, precisamente para llamar su atención y evitar que continúe pues la marcha, ¿no? Que lleva. Exacto. Porque si corres hacia él, su reacción natural va a ser correr, no ir hacia ti. Y cuenta la historia que un sabio le dice a la mamá, detente, no corras, enséñale tu pecho, enséñale tu pecho. La mujer se descubre el pecho y cuando el bebé ve el pecho de la mamá, corre hacia ella. ¿Por qué? Porque ella, a través del pecho, tiene el poder de atraer a su hijo. Cuando ese hijo viene a su pecho, se recuesta, empieza a mamar, se siente tranquilo y se duerme. Una madre, a través de su pecho, tiene un gran poder sobre sus hijos. Un poder para darle paz, para darle vida, para darle tranquilidad, para darle sosiego. Eso es lo que significa en hebreo la palabra todopoderoso, porque Dios es un Dios. Por eso, hermanos, los cristianos entendemos mal la palabra todopoderoso. Dios todo lo puede, Señor, que no se muera mi perrito, que no se muera mi hijo, que me den ese trabajo, que me den la escuela fulana de tal, que me pase esto, porque la Biblia dice que para que tú todo lo puedes. Sí, también con el tiempo se tradujo. Ahora, ¿por qué con el tiempo se tradujo todopoderoso? Porque así como una mamá ejerce un poder a través de lo que provee y da paz, Dios también. Literalmente también significa que Dios todo lo puede, porque más adelante la Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Pero la palabra todopoderoso nunca tiene la idea de dar a entender que va a hacer todo lo que puede hacer, sino que va a hacer todo aquello que puede hacer que sabe que nos va a hacer bien a nosotros. No sé si me expliqué. ¿No lo revolví con todo este rollo que acabo de echar? No, todo bien, pastor. Entonces le dice, Abraham,
Yo te he dado todo, te he provisto de todo, te he traído hasta aquí. Quiero que recuerdes que yo soy el Dios que te ha dado paz, que te ha dado tranquilidad, que te ha dado sosiego, que te ha protegido. Eso es lo que significa esa palabra todopoderoso, hermanos. Y ojo, antes de afirmarle la promesa y decirle que ya llegó la hora, les pregunta, ¿qué le pide Dios a Abraham? Versículo 1. Anda delante de mí y sé Sé perfecto. perfecto. Exacto. Oye, Abraham, ¿ya entendiste la lección? Quiero que sigas así. Quiero que ante mí tu vida sea la mejor. Sé perfecto, sé maduro. Acuérdense que en la Biblia la palabra perfecto no significa sin tacha, sino significa madurez. Una persona que ha alcanzado una edad en la que su comportamiento, su reacción, su fe ya no se mueve. Quiero que te conviertas en esa clase de hombre, que continúes en ese camino. Y entonces ya le dice todo lo que ya nos leyó la hermana para no repetirlo. Pero hay una parte interesante. Hay algo que no le había dicho antes. Sí, le había dicho que su descendencia sería grande, como las estrellas, como la arena del mar, etcétera. Pero él le dice, de ti van a salir reyes. Reyes van a salir de ti. ¿Por qué? Porque, porque no solamente proféticamente, sí, al ser una nación, reyes iban a salir de allí, pero está hablando del linaje de David, de la cual vendría un rey, Jesucristo. Qué interesante. Entonces, le cambia el nombre a causa de la promesa, ya no sería simplemente Abraham, sino Abraham, un padre exaltado, sino un padre de una multitud. Y entonces establecen una señal. Vamos a Génesis capítulo 17. Hermano Josué, ¿me haces favor? Génesis capítulo 17, versículos 12 al 14. Dios va a establecer una señal física que que tendrían que cumplir todos a partir de los descendientes de Abraham, como una señal recordatoria a cada hijo que naciera, que estaban naciendo bajo un pacto específico. Adelante, hermano Josué, 17 12 al 14. Dice así, y la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Sí. Ahora establece un principio, la circuncisión. ¿De qué era señal la circuncisión? De que así como se cortaba la carne del prepucio de un varón. Ahora, déjenme decirles una cosa, hermanos. En las culturas orientales, cuando entre dos hombres querían garantizar la fidelidad o el cumplimiento de un pacto, es más, como decimos el día de hoy, te doy mi palabra. Dar la palabra a alguien, lamentablemente, es algo que hoy ha perdido valor. Pero antiguamente, en la época todavía quizás de nuestros abuelos, tal vez de nuestros padres ya no tanto, pero sí de nuestros abuelos, cuando alguien te daba su palabra, tú podías confiar. Y con la pura palabra te podía dar una cantidad de dinero, comprar una tierra, comprar un ganado. Por el simple hecho de que alguien te diera la palabra, te estaba dando, su palabra implicaba su honor. En las culturas orientales, hermanos, cuando dos hombres firmaban un pacto, se acostumbraba que la mano se colocaba en la entrepierna del hombre, del otro,
y voy a decir algo con mucho respeto, en la entrepierna están los testículos. Se colocaba la mano allí de una manera que posara el miembro viril, que implicaba el honor, la palabra. Yo me comprometo contigo, voy a cumplir mi palabra. Ese prepucio circuncidado, el cortar la carne, implica que cada varón se está comprometiendo con Dios. No sé si me explico. Cada varón que nace, cada descendiente tuyo, al nacer, están haciendo bajo mi protección, están haciendo bajo mi cuidado. Con él yo voy a cumplir el pacto incondicional que yo he hecho contigo y él decide vivir bajo el cobijo de ese pacto para conmigo. Pero se esperaba también que esa circuncisión diera inicio a un conocimiento del temor de Jehová. Por eso es que en la ley, cuando llegamos a Deuteronomio 6, a los padres se les dice que deben de enseñar a sus hijos, estando en casa, fuera de ella, en el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, etcétera, etcétera. Porque ese niño que crecía, tener que ir, y que al principio era circuncidado sin conocer nada, sin saber nada, tenía que crecer sabiendo por qué fue circuncidado para terminar decidiendo por voluntad propia adorar al Dios de ese pacto. Lamentablemente, con el paso del tiempo, esa circuncisión se convirtió en mera religiosidad. Por eso es que cuando leemos particularmente a los profetas mayores, nos damos cuenta que llega el momento que Jehová dice, hay que circuncidar vuestro corazón, no vuestro prepucio. Porque ¿de qué servía circuncidar el prepucio si terminaba no teniendo temor de Dios? Dicen, quita la carne de tu corazón. Pero entonces, no sé si me explico qué hay detrás de la idea de esa circuncisión. Ahora, literalmente era quitar la carne del prepucio de un recién nacido en una época en la que no había anestesia, en una época en la que no había un médico a donde correr, en una época en la que pues prácticamente el pueblo era nómada. Ahora, ¿por qué a los 8 días? ¿Alguien algún día ha investigado por qué a los 8 días? Según he leído, es que es el tiempo indicado donde pues el bebé sana más pronto y también es un tiempo cuando no causa mucho dolor, se recupera Ujú, muy pronto. sí. Ujú, ujú. Porque cuando un bebé nace, hermanos, que estando en el vientre de su madre, está dependiendo de ella. Pero entre el día 1 y el día 7, el cuerpo de un niño, el cuerpo de un bebé, todavía no tiene lo necesario como para que coagule la sangre. Y curiosamente, al octavo día, el cuerpecito del bebé ya ha desarrollado los mecanismos necesarios para que la sangre coagule. Si se circuncidara antes, entre el día 1 y el 7, el niño podía morir desangrado. Pero en el día octavo, los factores de coagulación ya están desarrollados completamente y el bebé puede ser circuncidado sin el riesgo de morir desangrado. Dios es sabio. Dios conoce nuestro cuerpo. Él lo hizo. Él lo formó. Estos factores, hermanos, de coagulación son producidos por el hígado en los primeros días del nacimiento. Y es en el octavo día cuando se está desarrollando completamente y ya naturalmente el cuerpo tiene la capacidad de sobreponerse a esa herida que se está causando. Ya tiene un nivel suficiente de factores de coagulación y su cuerpecito de manera natural puede recuperarse sin ningún problema. Hay quien dice que probablemente una segunda razón pudiera ser también porque la mamá está impura durante los primeros 7 días después del parto y a los 8 está lista para ir también a acompañar a su esposo a circuncidar al bebé. Pero muy interesante, hermanos, muy interesante. Bien, sigamos adelante. ¿Hasta aquí hay dudas, preguntas, comentarios?
Bien, No. si no veis, sigamos entonces. Abraham está recibiendo la promesa, reyes van a salir de su descendencia. Como señal de ello, a través de su nombre, Abraham estaría recordando, Dios va a darme una generación increíblemente grande, una multitud. También le va a cambiar el nombre a su esposa. Cuando Sarai se entera de que finalmente va este, a quedar embarazada. Ustedes lo conocen, se ríe, pero también Dios le cambia el nombre a su esposa. Y dice Génesis capítulo 17 versículo 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, princesa. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Le pone Dios. Entonces, cuando escucha la promesa del nacimiento de un hijo, Sara se ríe, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Por qué? Porque si su esposo Abraham había visto su cuerpo, que ya estaba envejecido, pues era natural que ella también. Pero, a pesar de eso, Dios eh, cumple la promesa. Y llegamos a los versículos 16 al 19. Dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ay, este Abraham, ¿verdad? Y se respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer te dará a luz un hijo. Yo le decía a Sato, ¿qué fue lo que pasó? Esperó. Ya está recibiendo la noticia, ya por fin va a llegar. Y entonces dice, ¿será que me está confirmando que es a través de mi hijo Ismael? Dice Dios, no, es un hijo tuyo. Y lo vas a llamar Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de sí. Es interesante. Dios le revela, ha llegado la hora, ha llegado el tiempo, es Dios quien le dice que va a ser un varón, es Dios quien decide ponerle el nombre y es Dios quien le dice a través de él es el hijo de la promesa. Lo que cuando le está diciendo, voy a confirmar mi pacto, él está diciendo, él es el hijo de la promesa que debiste de haber esperado. Entiende, no es tu siervo, no es Ismael, es un hijo tuyo tal como te lo he prometido. Y dice el 20, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Llegamos al capítulo 18, hermanos, si no hay alguna duda, alguna pregunta, y vemos que hay una nueva visita del ángel de Jehová, y aquí vamos a detenerlos el tiempo que resta de la clase de hoy. En Génesis capítulo 18, vamos hasta el versículo 10 al 14. Dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues, primero Abraham, luego su esposa, Sara. Pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Cuál es ese tiempo de la vida? Los 9 meses que naturalmente, en situaciones ideales, debería de durar un embarazo. ¿Quién establece, estableció ese tiempo? Dios. ¿Quién establece el sexo? Dios. ¿Quién establece el momento? Dios. La pregunta ahora que quiero plantear es, ¿quién es el ángel de Jehová que ya vimos allá en capítulo 16, que se aparece a Agar? ¿Quién es el ángel de Jehová que también está entrando ya aquí en este momento en escena? Porque después de aquella primera aparición, hermanos, a Agar, ahora a Abraham, va a estar apareciéndose a una gran cantidad de personajes,
en algún momento a Josué, en algún momento al padre a Manoa, primero a su esposa, y en otros momentos a otros personajes de la Biblia. ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová, hermanos, es Cristo preencarnado. Y eso es algo muy interesante. Dios es espíritu. Dice la Biblia que Dios es espíritu. A él, por eso dice la Biblia que a él nadie le ha visto jamás, que el Hijo es el que le ha dado a conocer. El Espíritu Santo es espíritu también. De tal manera que el único que ha reflejado la imagen de Dios como Padre es Jesucristo. Solo que el ministerio de Jesucristo como humano, o Dios en la tierra como humano, empezó hasta que él fue engendrado en el vientre de María. Pero eso no significa que Jesucristo, la tercera persona de la deidad, no haya estado activa a través de la historia humana. Lo estuvo desde la creación. En este caso, a través del ángel de Jehová. Es lo que se conoce como una teofanía. El ángel de Jehová es una teofanía, una manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento. Dios es espíritu, el espíritu es espíritu. De tal manera que entonces deducimos que el ángel de Jehová es Cristo preencarnado. De hecho, es el ángel de Jehová quien guía al pueblo de Israel en el desierto. Es el ángel de Jehová quien pelea la batalla con Josué cuando derriban los muros de Jericó. Porque aún Jesucristo mismo, que Corintios dice que es la roca que está en medio de su pueblo, está también trabajando. ¿Cómo distinguimos al ángel de Jehová de cualquier otro ángel? Ah, es muy simple, porque todas las referencias que tienen que ver con el ángel de Jehová hacen referencias a cualidades o atributos divinos. Y como la Biblia dice que solo hay un Dios, que solamente hay un Dios, el creer que a cualquier otro ángel se le da un atributo divino, implicaría entonces que la Biblia enseña el politeísmo, lo cual va en contra del espíritu mismo de la Biblia. Podemos ver entonces que en la redención del hombre, desde la creación de todo, por eso en Génesis 1 Dios dice, hagamos, plural, Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu, ya en su momento lo expliqué, están obrando. Si es el plan redentor que se está ya estableciendo, es el establecimiento del pueblo a través del cual un día ese ángel de Jehová se va a humanar, se está creciendo y está desarrollando, entonces es Cristo que está también obrando en ellos. Vamos a ver varios pasajes de la Biblia. Segundo de Samuel, alguien de la familia Rojas. Segundo de Samuel, capítulo 24, versículos 15 y 16. ¿Quién no ha leído? Mía, creo que no has leído. Primero de Reyes, 19:5 al 7. Y por favor, Rocío, ve preparando Génesis 32, 29 y 30. Hermana Julia, vaya preparando ¿Me Éxodo repite la 23, cita, pastor, por 20 favor? al 23. Génesis 3, Ajá. hermana Julia, Éxodo 23, 20 al 23. Segunda de Samuel, ¿es así? Segundo de Samuel 24, 15 y 16. Vamos a ver que el ángel Jehová habla como siendo Dios mismo. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué 16? Ajá. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba, 60,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Gracias. Démonos cuenta
que es el ángel de Jehová el que está actuando, que primero se habla de él como Jehová y después se habla de él como el ángel de Jehová. Es decir, igualándolo al mismo Dios. Es realmente el ángel de Jehová el que está actuando, aunque es Dios mismo el que está actuando, porque el Espíritu es Dios, Jesucristo es Dios, Dios es Dios. Vamos a escuchar lo que dice el Primero de Reyes 19:5 al 7, por favor. Dice así la palabra de Dios en Primero de Reyes. Me dijo 19 del 5 al 7. Y acostándose bajo el enebro se durmió, y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez y le tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Amén. Dios, gracias hermana mía, gracias hermanas, Dios personalmente se encargó de cuidar al profeta Elías en sus peores momentos. Cuando se sintió triste, cuando se sintió solo, cuando se sintió deprimido. Él se le manifiesta visiblemente a través del ángel de Jehová e incluso le prepara alimento. Es el ángel de Jehová, en 2 de Samuel 24, 15 y 16, quien va a aplicar en este caso la justicia. El ángel de Jehová revela la faz de Dios, es decir, nos revela quién es Dios. ¿Quién es Dios en qué sentido? En cuanto a cómo actúa, en cuanto a sus atributos. Donde está el ángel de Jehová está la presencia divina, está Dios. Por eso es que el ángel de Jehová es admirable, porque así como Dios es admirable, el ángel de Jehová es admirable, es Dios. Vamos a escuchar lo que dice Génesis 32, 29 al 30. Entonces, 29, 30. Voy, pastor. Sí, 32. Génesis 32, 29 y 30. 29, 30. Dice, la palabra de Dios dice así. Dice, ay, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me has preguntado por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Quiero que observemos algo muy interesante. Nunca en la Biblia, cuando se habla de una manifestación de ángeles, alguno de ellos se atreve a bendecir a una persona, a un ser humano, sino quien bendice siempre es Dios. En este caso, el ángel de Jehová va a bendecir a Jacob, pero lo más interesante es lo que dice el versículo 30. Dice, vi a Dios. Y a quien está viendo a él es a ese varón, a ese ángel de Jehová. Dice, vi a Dios. Si ese ángel que está manifestándose físicamente delante de Jacob hubiera sido cualquier ángel y equivocadamente Jacob le dice Dios y ese ángel no lo corrige, en ese momento Jacob hubiera estado pecando. Y el ángel le habría aclarado, yo no soy Dios, yo soy un ángel, no te equivoques. Pero él acepta ese reconocimiento porque él es Dios. Vamos a escuchar lo que dice Éxodo 20, 23, 20 al 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti
y te llevará a la tierra del amorreo, del heveo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Hermanos, esta es una pregunta, gracias hermana, esa es una pregunta que yo me planteo, yo Germán. ¿Por qué Dios decide revelarse en el Antiguo Testamento a alguno de los hombres, a su propio pueblo, y guiar al pueblo a través del ángel de Jehová? A través de una manifestación visible de él. En su opinión, ¿por qué creen que Dios decidiría hacerlo así? ¿Qué opinan? Perdón, pastor, ahora sí que me repite la pregunta. Con mucho gusto. ¿Por qué creen ustedes que Dios decide a través de esta teofanía, que es una manifestación visible de él, a través del ángel de Jehová, aparecerse a su pueblo, aparecerse a los grandes hombres, como Abraham en este caso, en su momento a Moisés, en su momento a Josué, en su momento a Elías, en su momento es el que va guiando al pueblo? ¿Por qué decide él esas manifestaciones visibles? Porque Dios quiere tener una relación personal con los seres humanos, Sí, ¿por qué más? pues para que sepamos su voluntad, para que, Ujú, este, pues para que sepamos que Dios está con nosotros y que no estamos solos. sí, ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Es correcto, hermana. ¿Los demás qué opinan? No pudiera ser, pastor, también un poco, se me ocurre, ahorita veíamos de Abraham, ¿no? Que de repente Sí, obedecía, luego no, luego sí, luego otra vez no, ajá, como atendiendo un poquito a la incredulidad del hombre, diciéndole, oye, si no me ves, has de creer que no existo, ¿no? Entonces, exacto, aquí estoy delante de ti para que veas que existo y que estoy al frente de ti atendiendo mi promesa. Creo yo que así más o es. menos por ahí. Porque los seres humanos tenemos un problema con lo abstracto. Si no lo podemos ver, hermanos, ¿por qué existen tantos ídolos? La respuesta es muy simple, porque al hombre le cuesta creer en lo que no puede ver o tocar. Y entonces a través del ángel de Jehová, como bien dice el hermano David, lo que quiere es afirmar en el corazón de ellos, yo soy un Dios real, yo existo, aquí estoy, voy entre ustedes. El hecho de que él se humanara finalmente tenía, en mi opinión, entre muchos propósitos, que el hombre se convenciera, hey, aquí estoy yo, existo, les amo tanto que personalmente vengo y pueden verme. Por eso dice la Biblia que Jesús nos revela quién es Dios. ¿Y quién es Dios en el sentido, o nos revela a Dios, o la faz de Dios, el rostro de Dios? Porque yo decía, los atributos de Él. A través de Jesús vimos su misericordia, vimos su perdón, vimos su amor, vimos su cuidado, vimos su protección, vimos su provisión. Todo esto es lo que el ángel de Jehová viene haciendo con los suyos desde el Antiguo Testamento. Esto implica entonces que Jesucristo no empezó su labor entre la humanidad al humanarse, o porque casi siempre hablamos de Jesús, es que su ministerio terrenal de 3 años, 3 años y medio, claro que sí, pero él ha estado activo durante toda la creación, porque como dije hace rato, él creó, Génesis 1 dice, él creó, por medio de él creó, Colosenses dice, él creó, él es el creador, y él está entre su pueblo también, para afirmar sus corazones, para que no hubiera duda. Ellos veían a tantos ídolos, pero lo que él no hizo fue, hagan un ídolo de mí. No dijo, yo soy real, aquí estoy. Es algo muy importante, es afirmar esa fe, esa convicción en ellos. Vamos a Isaías capítulo 63. Me parece que ya todos leímos.
Hermana Margarita, ¿ya leíste? Creo que Yo sí fuiste no, la primera, ¿verdad? yo no, pastor. ¿Quién? ¿me haces favor, hermano David? Isaías 63:9, por favor. Vamos a escuchar lo que dice aquí. ¿Hay alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Es claro lo que hemos estado viendo? Es claro cómo venimos viendo a un hombre Abraham creciendo en la fe, de repente duda, de repente se afirma. Y hermanos, esto es interesante y permítanme decir, esto es bonito en el sentido de que eh, nosotros como seres humanos a veces decimos, es que estaré, a ver, quiero encontrar las palabras adecuadas para no confundirlos. Lo ideal es que no hubiera hoy ya creo y después no, y ahora sí y otra no. Lo ideal es creer siempre, es mantenernos fieles siempre. Lo que pasa que algunos creyentes como su servidor, que de repente somos, bueno, iba a decir como Abraham, pero ojalá fuéramos como Abraham, ¿no? O sea, que de repente dudamos una vez sí, cinco no, o queremos una vez sí y cinco dudamos, pero de repente decimos, no estaré mal, es que ¿cómo? ¿Por qué me pasa esto? Eso nos pasa a todos los seres humanos, aún a los grandes hombres de Dios como Abraham le pasó. Entonces, lo destacable en la Biblia, hermanos, lo destacable en la Biblia no son los hombres y las mujeres de Dios, sino cómo Dios tuvo paciencia con esos hombres como nosotros. O sea, si Dios tuvo paciencia con esos hombres que una vez sí creían, otra no, otra sí, otra no, va a tener paciencia con nosotros. Pero ojo, no lo digo como consuelo, sino como reto, porque Abraham llegó a convertirse en el padre de la fe, en el amigo de Dios, como lo vamos a ver en la siguiente clase, porque ya estamos por terminar la de hoy, en el 18. ¿Por qué tuvo esa paciencia Dios con él? Porque sabía en lo que se convertiría. Recuerden, cuando Dios llama a Abraham y lo saca de Ur de los Caldeos, Abraham no sabía nada. No se consideraba él alguien que en un momento nunca pasó por su mente que Dios lo fuera a llamar para esto. Él no era nadie, incluso me atreví a decir en aquel momento. Y nosotros tampoco somos nadie, pero Dios en su gracia y en sus manos puede hacer grandes cosas con nosotros, sean mujeres u hombres, porque aunque la Biblia habitualmente habla de hombres, hay grandes mujeres, bellas mujeres en la Biblia, hermanas, a través de las cuales Dios hizo cosas maravillosas. Entonces, simplemente es que aprendamos a, si yo quiero imitar a Abraham, lo que tengo que imitar es en lo que él se convirtió. Si quiero imitar a David, quiero imitar en lo que David se convirtió. Adelante, David. ¿Perdón? ¿Perdón, pastor? Isaías 63:9. Perdón, dice así. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Gracias. Dice el autor de Isaías que en medio de todos los momentos dolorosos, en medio de todas las pruebas, en medio de todas sus angustias, Dios no les mandó un ángel común, no les mandó cualquier mensajero, les mandó el ángel de su faz, al ángel de Jehová. Es decir, su misma presencia estuvo entre ellos por amor, por misericordia, los levantó, los llevó, los guió durante todo el tiempo pasado. El profeta Isaías lo que está reconociendo es, durante todo el tiempo que hemos existido como nación, Dios personalmente nos ha salvado, nos ha llenado de su amor y nos ha mostrado. Si en todo el pasado Él personalmente ha estado con nosotros, entonces Isaías diría, estoy seguro que en el futuro lo hará también.
Ese era el propósito de aparecerse personalmente también. Ustedes y yo podemos estar seguros de ese mismo amor. De hecho, que dice la Biblia de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que vino personalmente en la persona de Jesucristo. Y ya para terminar, Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, dudas, preguntas, hermanos, comentarios. No, todo bien. ¿Todo bien? Yo sí Excelente. tengo Vamos a una pequeña dejarle duda, hasta hermano. aquí, hermanos. Ah, Perdón. perdón. Sí, Solo, hermano, la parte que leyó la hermana donde dice, yo mi ángel delante de ti, hay una porción donde dice, mi nombre está en él. ¿Qué significa mi nombre está en él? mi nombre está en él. Es como una manera de decir, yo soy él. Ah, gracias. Gracias, hermano. Mi nombre, o sea, qué interesante lo que acabas de comentar. ¿Qué quiere decir cuando dice mi nombre está en él? Yo soy él soy yo. Todo lo que yo soy es él. Gracias, Ivonne, dice todo claro. No sé si me explico. Todo lo que yo soy es Él. Es como cuando decimos, en el nombre del Señor. Cuando tú dices en el nombre del Señor, ¿qué estás diciendo? Todo lo que es Dios. En el nombre de Jesús, todo lo que Jesús es, todo lo que Él representa, toda su divinidad, todo su poder, toda su deidad, todo lo que Él es. Entonces es muy interesante cuando dice, mi nombre está en Él, es yo soy Él. Muchas gracias, Él hermano. me representa, Él soy yo. Incluso de Jesús se dice eso en Colosenses. Exactamente eso se dice de Jesús en Colosenses también, que Él es Dios. El nombre de Dios está en Él. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, pastor, todo bien, gracias. Todo bien. Muy bien, hermanos. Pues vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente clase. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias en esta noche por la clase del día de hoy. Y Padre, ahora nos encomendamos en tu presencia para descansar. Que así como tú eres el Dios Todopoderoso, Señor, y que le ordenaste a Abraham ser perfecto, que cada uno de nosotros recordemos tú eres el Dios que nos provee, que nos da paz, que volteando hacia ti como aquel bebé al mirar el seno de su madre corrió porque sabía que ese lugar donde estaba seguro, nosotros nos sintamos seguros también contigo, a reconocer que, Señor, tú todo lo puedes. Guíanos por las sendas de justicia, Padre, perdona nuestros pecados, para que la vida de todos nuestros alumnos, Señor, mi propia vida, sea agradable delante de ti. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Buenas Dios noches, gracias, que hermano. pasen buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Buenas Gracias, noches a pastor. todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.